El tema a exponer es Árboles de expresiones, realizado por Adela Bras Luna, Próspero Cárdenas Álvarez y Erika Alejandro Mijangos Espinosa, de la materia de Lenguajes y Autómatas 2, impartido por el ingeniero Erwin López Hernández. Dentro de este tema hablaremos de los árboles, la forma en cómo están estructurados, es decir, los tipos de nodos que existen en ellos, sus recorridos, conceptos como altura, nivel, entre otros. Los árboles son las estructuras de datos más utilizadas, pero también una de las más complejas. Estos se caracterizan por almacenar sus nodos en forma jerárquica y no en forma lineal como lo son las listas ligadas, colas, pilas, etc. Por ejemplo, la imagen que se muestra es la diferencia entre las estructuras de datos lineales y las no lineales como lo son los árboles. Para comprender mejor qué es un árbol, comenzaremos explicando cómo está estructurado. Formado principalmente de nodos, que es cada elemento que contiene un árbol. Un nodo raíz, que se refiere al primer nodo de un árbol. Solo un nodo del árbol puede ser raíz. Nodo padre. Se utiliza este término para llamar a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo. Nodo hijo. Los hijos son todos aquellos nodos que tienen un padre. Nodo hermano. Los nodos hermanos son aquellos nodos que comparte a un mismo padre en común dentro de la estructura. Nodo hoja. Son todos aquellos nodos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura. Nodo rama. Estos son todos aquellos nodos que no son la raíz y que además tienen al menos un hijo. Existen otros conceptos que definen las características del árbol en relación a su tamaño. Por ejemplo, orden es el número potencial de hijos que puede tener cada elemento de árbol. De este modo diremos que un árbol en el que cada nodo puede apuntar a otros dos es de orden 2, como la imagen de la izquierda. Y si puede apuntar a 3, será de orden 3, como la imagen de la derecha. El grado se refiere al número mayor de hijos que tiene alguno de los nodos del árbol y está limitado por el orden, ya que este indica el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Por ejemplo, si observamos el primer árbol que se muestra en la imagen, el número máximo de hijos es 2 y en el segundo es 3. Por ello tenemos un árbol de grado 2 y en el otro uno de grado 3. A continuación mi compañero les explicará otras características del árbol. El nivel se define para cada elemento del árbol como la distancia a la raíz, medida en nodos. El nivel de la raíz es 0 y el de sus hijos 1, así sucesivamente. Existe una relación con el concepto de altura de un árbol, ya que se define como el número máximo de niveles. Peso de un árbol. El peso de un árbol es el número de nodos que tiene un árbol. Este factor es importante porque nos da una idea del tamaño del árbol y el tamaño en memoria que nos puede ocupar en tiempo de ejecución. Subárbol. Se conoce como subárbol a todo árbol generado a partir de una sección determinada, por lo que podemos decir que un árbol es un nodo raíz con n subárboles. Existen escenarios donde podemos sacar un árbol del árbol para procesarlo de forma separada. De esta forma el subárbol pasa a ser un árbol independiente. También podemos eliminar subárboles completos, agregarlos o realizar otras operaciones. Recorridos de un árbol. Se entiende por recorrido el tratamiento realizado para acceder a los diferentes nodos de un árbol. El recorrido puede afectar a la totalidad de los nodos del árbol. Por ejemplo, si se desea conocer el número de nodos o finalizar anticipadamente en funciones determinadas. Hay 3 patrones de uso común para visitar todos los nodos de un árbol. La diferencia entre estos patrones es el orden en el que se es visitado cada nodo. Llamamos a estas visitas de los nodos un recorrido. Los 3 recorridos que vamos a ver se llaman preorden, inorden y posorden.
A continuación veremos el recorrido preorden. En un recorrido en preorden visitaremos primero el nodo raíz, luego recursivamente realizaremos un recorrido en preorden del subárbol izquierdo, seguido de un recorrido recursivo en preorden del subárbol derecho. Por ejemplo, el recorrido del árbol que se muestra del lado izquierdo en la pantalla, su recorrido en preorden quedaría de la siguiente manera: A, B, D, E, C, F, G. Por otro lado, el recorrido inorden se realizará recursivamente un recorrido en inorden del subárbol izquierdo. Visitamos el nodo raíz y finalmente hacemos un recorrido recursivo en inorden del subárbol derecho. En un recorrido en posorden, realizaremos recursivamente recorridos en posorden del subárbol izquierdo y del subárbol derecho seguidas de una visita al nodo raíz. En el árbol que se muestra en la pantalla, el resultado en posorden sería D, E, B, F, G, C, A. Y pues bueno, una vez explicado lo anterior, vámonos a entrar de lleno en lo que son los árboles de expresiones. Nos dice que una aplicación muy importante de los árboles binarios, que ya sabemos lo que son los árboles binarios, son los árboles de expresiones. Bueno, una expresión es una secuencia de tokens, componentes léxicos que siguen unas reglas establecidas. Y aquí nos dice que un token puede ser un operando o bien un operador. Entonces, aquí tenemos una expresión aritmética, la cual nos dice que es una secuencia de tokens, la cual el token es cada uno de los caracteres que tiene la expresión. Entonces aquí tenemos los caracteres que bien puede ser un operando o puede ser un operador. Tenemos algunas propiedades. Nos dice que un árbol de expresión es un árbol binario con las siguientes propiedades. Cada hoja es un operando. Entonces aquí tenemos hoja, y hoja nos dice que es un operando. Bueno, aquí no se muestra un operador, pero en la regla 3 nos dice que los subárboles son subexpresiones cuyo nodo raíz es un operador. Entonces esto es un subárbol, la cual el nodo raíz, este es el nodo raíz, es un operador. ¿Sale? Y aquí tenemos la expresión aritmética y aquí tenemos su representación gráfica. Bueno, el recorrido de los árboles de expresión. Anteriormente ya se explicó cuáles son los recorridos, pero bueno, aquí dice que la sucesión del preorden de etiquetas nos da lo que se conoce como la forma prefijo en una expresión. Entonces preorden y prefijo viene siendo pues lo mismo, ¿no? En un árbol de expresión, la sucesión del preorden es lo mismo que el prefijo, ¿ok? Y análogamente la sucesión postorden nos da lo que se conoce como la representación postfijo de una expresión. Bueno, aquí ya no voy a hacer mucho hincapié porque ya se explicó anteriormente lo que es el preorden y el postfijo. Bueno, la construcción de los árboles de expresión. Aquí viene lo bueno. Nos dice que los paréntesis no se almacenan en el árbol, pero están implícitos en la forma del árbol. O sea, tenemos una expresión, por ejemplo, esta expresión, la cual contiene paréntesis, pero esos paréntesis en la representación gráfica del árbol de expresión no se incluye, no se dibuja, pues van implícitamente en las operaciones. La raíz contiene un operador y cuyos subárboles izquierdo, dice la raíz contiene un operador cuyos subárboles izquierdo y derecho son operandos. ¿Ok? Pueden ser operandos. Cada operando puede ser una letra o una subexpresión representada como un subárbol. Todos los operadores de letras se almacenan en nodos hojas. Esto anteriormente pues ya se explicó. Y pues bueno, a continuación vamos a mostrar el programa hecho en Java, el cual nos muestra gráficamente el árbol de expresión. El programa nos pide una cadena de texto, la cual es la expresión aritmética que vamos a darle, que evalúe y que nos dibuje
el árbol de expresión. Entonces vamos a ejecutar el programa. ¿Sí? Ahí está el programa. Y como ejemplo vamos a meter la expresión que teníamos en el ejemplo acá que se acabó de explicar en las propiedades. Entonces vamos y metemos la expresión aritmética a por paréntesis b más c, paréntesis cerrado, más d. Si nosotros le damos en dibujar árbol, nos tiene que dibujar este mismo árbol. Entonces vamos a comprobar. Y vemos que efectivamente este árbol es el mismo que el de acá. ¿Sí? Entonces quiero decir que nuestro programa está bien. Si nosotros modificamos acá cualquier letra, nos tiene que modificar. Si nos damos cuenta, aquí ya no modificó la F. Si nosotros quitamos el más F, nos los debe quitar del árbol de la gráfica. Y vemos que no los quita, ¿no? Tenemos ahí el A por B más C. Si recuerdan, este es un subárbol. Sí, este es un subárbol. Y pues básicamente es lo que hace el software, ¿no? Es lo que nos hace, nos grafica, nos muestra cómo se ve un árbol de expresión gráficamente. Y pues eso sería todo respecto a los árboles. Y pues gracias por su atención.